Buenas tardes, chicos. Bueno, ya vamos a iniciar la ponencia. El día de hoy estamos inaugurando nuestro ciclo de ponencias del proyecto Hermano Mayor, empezando por el curso de Anatomía. Para nuestra primera ponencia vamos a tener el tema de miembro superior, el cual lo estamos llevando a cabo hoy 26 de marzo a las 3 de la tarde. En esta oportunidad, nuestro ponente invitado es el universitario Giancarlo Raúl Sánchez Pinedo, quien es estudiante del tercio superior del segundo año de Medicina Humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es miembro titular de nuestra asociación, además es coordinador de videos educativos CPA Asociación NPRG 2022 y es miembro de nuestro proyecto Hermana Mayor. Cabe recalcar que al finalizar va a haber una pequeña trivia académica para que puedan afianzar sus conocimientos. Bien, ahora Giancarlos, te doy pase para que puedas iniciar tu ponencia. Ok, buenas tardes. Por favor, Daisy. Ok, listo. Vamos a ver el día de hoy lo que es anatomía de miembro superior. Y bueno, como ya sabrán, mi nombre es Giancarlo Raúl Sánchez Pinedo, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver en primer lugar lo que es la osteología de miembro superior para seguir con los músculos, la inervación y la irrigación. ¿Ok? Entonces vamos arrancando con osteología. Siguiente diapositiva. Perfecto. Lo que corresponde a osteología del miembro superior, tenemos que arrancar con la cintura escapular, ¿no? Vamos a observar en primer punto, por favor, señálame lo que es la clavícula, ¿sí? En la imagen izquierda, exacto, ahí tenemos a la clavícula para seguir con lo que es, a ver, perfecto, para seguir con lo que corresponde a la escápula, ¿no? El omóplato, por favor, exacto. En consiguiente, tenemos que seguir con el húmero, en la parte izquierda, el húmero, exacto. Eso es lo que sería brazo, ¿no? En lo que es antebrazo tenemos al cúbito y al radio. Perfecto. Con respecto a la mano, vamos a ir viendo lo que es carpo, metacarpo y las falanges, ¿no? Ok, arranquemos con los detalles más importantes, más resaltantes de lo que es la cintura escápula. Entonces, con respecto a la clavícula, primero, tenemos que saber que la clavícula es un hueso en forma de S y bueno, se va a estar articulando con lo que es el omóplato, la escápula, y con lo que es el esternón, ¿no? En esta clavícula solamente vamos a resaltar un puntito que nos interesa demasiado, que es el tubérculo conoideo. El tubérculo conoideo lo vamos a observar en la imagen inferior, en la parte derecha. Exacto, ahí lo vemos ahí, podemos ver el punto amarillo que corresponde al tubérculo conoideo de la clavícula. Con respecto a la escápula, sí me preocupan más sus estructuras. En primer punto, lo que más resalta en la escápula es la cavidad glenoidea. ¿Okay? En el omóplato lo que más resalta es la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea va a servir para poder articularse con el húmero, ¿no? En esa imagen, por ejemplo, en la parte derecha ya podemos ver ahí al omóplato, la escápula articulada con el húmero, ¿no? Exacto. Ahora, tomando de referencia esa cavidad glenoidea, vamos a tener dos detalles, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿no? Lo podemos observar ahí en los puntos. El punto superior a lo que es la cavidad glenoidea vendría a ser el tubérculo supraglenoideo y el inferior vendría a ser el tubérculo infraglenoideo. Vamos a observar también un detalle que va saliendo ahí una apófisis que está cerca de la cavidad glenoidea, que vendría a ser la apófisis coracoides, ¿no? Y también podemos observar en la parte inferior, ¿no? La fosa subescapular. Recordemos que anterior, ¿no? Aquí vamos a encontrar dos partes en la escápula, ¿no? Anterior va a ser la fosa subescapular, ¿ya? No olvidemos eso. Anterior fosa subescapular, para no olvidarnos. ¿Ok?
En la parte posterior de la escápula vamos a observar un detalle resaltante, ¿no? Que es prominente, que es el acromion, ¿no? El acromion, ahí está, ese es el acromion. El acromion nos va a poder separar la parte posterior en dos fosas, ¿no? Una supraespinosa y una infraespinosa. ¿Ok? Ahí vemos la supraespinosa y ahí la infraespinosa. Ok. Siguiente diapositiva. Bueno, esos serían los detalles resaltantes con respecto a cintura escapular. Ok, con respecto al húmero. Arrancando desde la parte proximal, vamos a observar ahí, por ejemplo, la articulación, ¿no? La forma que tiene la cabeza del húmero para poder articularse en la cavidad glenoidea. Lo que está más proximal vendría a ser su cuello anatómico. Ahí lo podemos ver, es la primera línea de rojo, el cuello anatómico. Y vamos a encontrar dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor, ¿no? Ahí podemos señalar tubérculo menor y tubérculo mayor. Entre estos dos tubérculos vamos a tener un surco, ¿no? Le llaman surco intertubercular, ¿no? Porque está entre los dos tubérculos. O también llamado corredera bicipital. Justo inferior a ello, a lo que es el cuello anatómico, vamos a encontrar el cuello quirúrgico, ¿no? Localización para las fracturas. Siguiendo con los detalles anteriores del húmero, en la parte ya casi terminando lo que es la corredera bicipital, el surco intertubercular. Exacto. Por ahí vamos a tener al tubérculo, ¿no? Vamos a tener por ahí al tubérculo que va a estar cerca de la V deltoidea, ¿no? Perfecto. Con respecto a la parte inferior, en la parte inferior, ¿ok? La parte inferior, por favor. Exacto. Ahí, esos dos puntos más inferiores. Los dos puntos, exacto, esos dos. El que es más medial se va a llamar epitroclea, ¿no? Ahí vemos a la epitroclea. Y el que está más lateral va a ser el capítulo, ¿no? Ahí está, la tróclea y el capítulo. Ok. Vamos a ver que debajo de ellos dos, que están los otros dos puntos amarillos que están más laterales, que digo, más lateral y más medial, vamos a ver ahí al epicóndilo, ¿no? El epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Ahí los podemos observar. En el centro vamos a encontrar las fosas, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la fosa epitroclear y la fosa radial, ¿sí? ¿Los podemos observar? Perfecto. Con respecto a la parte posterior, también me va a interesar otro surco. Podemos ahí observar el surco radial, ¿no? Perfecto, el surco radial. Y justo ahí, debajito, vamos a ver debajo, ese punto que está abajo, esa es la fosa coronoidea, coronoides, ¿no? De la apófisis coronoidea, fosa coronoidea. Perfecto. ¿Y por qué? Miren, si nosotros observamos el cúbito y el radio, veamos cúbito y radio, exacto. Miren, ahí podemos observar al cúbito. Señala el cúbito, por favor. Exacto. Miren esa parte más superior del cúbito. Ahí, exacto. Miren, esa parte del cúbito se va a llamar fosa coronoides. ¿Ok? Discúlpenme, esa es la apófisis coronoides. Justo debajo de la apófisis coronoides tenemos a lo que es el tubérculo del cúbito. El puntito amarillo, ahí está, el tubérculo del cúbito. El cúbito tiene su tubérculo, al igual que el radio, ¿no? El tubérculo del radio está más a la izquierda. Es el puntito amarillo más lateral en esa fila. Perfecto. Ahora, ese tubérculo del radio va a necesitar para articularse con el cúbito, ¿no? Entonces ahí tenemos una escotadura, la escotadura del cúbito para el radio. Ahí está, ese puntito que está en el centro. Perfecto. Ahora, estos dos huesos presentan sus apófisis estiloides que están en la parte más inferior. Ahí tenemos los dos apófisis estiloides, tanto del cúbito como del radio. Y lo que más resalta es la articulación del codo. El olecranon, que lo podemos observar en la parte derecha,
posterior, exacto, ahí tenemos al olecrano, ¿no? Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Con respecto a la osteología de la mano, primero tenemos los huesos del carpo, ¿no? Bueno, arrancamos con escafoides, ¿no? Podemos observar ahí el escafoides. ¿Sí? Perfecto. Tenemos también al semilunar, al piramidal, al pisiforme, al ganchoso, al grande y al trapecio, ¿no? Hueso trapecio. ¿Sí? Bueno, entonces esos van a ser los huesos del carpo. También vamos a tener los 5 metacarpianos y luego las falanges, ¿no? Falange proximal, medial y distal. No hay mucho detalle en esa parte. Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora arranquemos con los músculos, ¿ya? Los músculos vamos a ver desde un aspecto un poco más regional. Vamos a ver primero los músculos del hombro, ¿no? Estos que son más superficiales. El primer punto que tenemos, el más superior ahí, por favor, si lo puedes señalar, el más superior. Exacto, ahí. Ese músculo, que también lo vemos en la mano derecha, ¿no? En la mano derecha. Exacto, ahí. Ese es el músculo trapecio, ¿no? Como detalles del músculo trapecio, tenemos que saber que es un elevador de la escápula y que su origen va a ir desde la parte del cráneo, ¿no? Específicamente en la línea nucal superior y que se va a ir originando en las apófisis espinosas de las vértebras, ¿no? En segundo lugar tenemos al deltoides, ¿sí? Lo podemos observar al deltoides, ahí como que está formando el hombro, ¿no? Con respecto al deltoides, vamos a mencionar que es el principal abductor. Recordemos que la abducción sirve para alejar el miembro de la línea media. Entonces, ese es el principal abductor, pero está el detalle después de los 15 grados, ¿no? Y bueno, importante en estas épocas que es el sitio de aplicación de vacunas. ¿Ok? Perfecto. Eso sería con respecto a los dos músculos del hombro. Siguiente diapositiva. Perfecto. Ahora, hablando ya desde una parte un poco más profunda, tenemos otros tres músculos, ¿no? Tenemos al elevador de la escápula, al romboides mayor y al romboides menor. Con respecto al elevador de la escápula, tenemos que va a estar inervado en este caso por el nervio dorsal de la escápula. Ahora, con respecto a los romboides, podemos ver que van a estar ubicados, una inserción en esa línea que está medial, ¿no? Con respecto a los romboides, por favor, ya, la línea medial de la escápula, esa línea que tiene la parte medial de la escápula. Exacto, ahí tenemos el origen de los romboides. Ahora, por el tamaño nos vamos a guiar, ¿no? Romboides mayor y romboides menor. Ambos se van a encargar de elevar y retraer a la escápula. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora vamos a ver a los músculos que son de la región posterior de la escápula. Primero vamos a arrancar con el supraespinoso, ¿no? Aquí va a haber una complementación. Recordemos que el deltoides hacía abducción después de los 15 grados, ¿no? Pero ¿quién es el que lo va a llevar hasta los 15 grados? Ahí podemos ver que es el músculo supraespinoso, ¿no? ¿Y dónde va a estar localizado el músculo supraespinoso? Pues obviamente en la fosa supraespinosa. Ahí lo podemos observar. En siguiente tenemos al músculo infraespinoso, que obviamente va a estar localizado en la fosa infraespinosa. Si lo podemos señalar, perfecto. Ahora tenemos a los redondos. Estos redondos nos van a servir mucho para lo que es la denotación de ciertos espacios, intervalos en esa región. Tenemos al redondo mayor y al redondo menor, ¿no? Perfecto. Tenemos al redondo mayor y el redondo menor. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? Con respecto a lo que es el infraespinoso, al redondo menor, su función va a ser la rotación lateral del brazo.
Y con respecto al redondo mayor, bueno, su función es la rotación medial y extensión del brazo. Perfecto. Como ya lo mencioné, aquí vamos a tener ciertos espacios. En primer punto, vamos a tratar el espacio triangular, ¿no? Ahí está señalado de color rojo, es espacio triangular, perfecto, por la forma que tiene. Hablemos de sus límites. Ok, hablando de su límite, primero hablemos del límite superior. El límite superior sería el músculo redondo menor. Exacto, el músculo redondo menor. Sería el borde inferior del músculo redondo menor. Con respecto al límite inferior de este espacio triangular, sería el borde superior del músculo redondo mayor. ¿Ok? Ahora, ese músculo que podemos ver que está yendo en sentido longitudinal, a ver, no sé si lo podemos señalar, ese músculo de ahí. Exacto. Ese de ahí es la cabeza larga de lo que es el tríceps braquial. Lo podemos observar ahí. Tríceps braquial, cabeza larga. Entonces, ese vendría a ser lo que es el límite lateral de nuestro espacio triangular. ¿Y por qué es importante este espacio triangular? Porque por aquí vamos a recorrer las arterias y venas circunflejas de la escápula. Ojo, hagamos la aclaración. Arterias y venas circunflejas de la escápula, ¿ya? Porque vamos a ver también circunflejas del húmero. Ahora, el espacio cuadrangular. Lo podemos ver un poco más lateral al espacio triangular. Exacto. Digamos sus límites. Con respecto al límite superior, sería el borde inferior del músculo redondo menor. Con respecto al límite inferior, sería el borde superior del músculo redondo mayor. ¿Okay? Con respecto al límite medial, podemos observar ahí en la cabeza larga del tríceps braquial. ¿Ok? Y con respecto al borde, al límite lateral, podemos observar ahí a lo que es el húmero, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este espacio cuadrangular? Y es por ello es que son tan peligrosas las fracturas en el cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Porque por ahí transcurren lo que es el nervio axilar, las arterias y venas circunflejas humerales posteriores, ¿no? Justo ahí está el cuello quirúrgico, por lo que si hay una fractura se podría lesionar alguno de esos vasos o nervios, ¿no? Ahora, inferior a estos dos, vamos a encontrar al intervalo triangular. ¿Lo podemos señalar? Perfecto, ahí está el intervalo triangular. Con respecto a este intervalo triangular, va a tener también sus límites. Como límite superior, tenemos el borde inferior del músculo redondo mayor. Como límite medial, podemos observar la cabeza larga del tríceps braquial. Y como límite lateral, podemos observar lo que es el húmero, ¿no? ¿Por qué es importante este intervalo triangular? Porque por aquí va a transcurrir el nervio radial y la arteria y la vena braquial profunda. ¿Ok? Ahora hagamos aclaración de los músculos del manguito rotador. ¿Quiénes van a pertenecer al manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Ahí nos falta el músculo subescapular que ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora veamos los músculos de la región de la axila. En esta región vamos a ver unos tres primeros músculos. Primero el pectoral mayor. Ahí lo vemos el pectoral mayor un poco desvanecido para poder observar lo que es el subclavio y el pectoral menor después, ¿no? Todo ese músculo amplio va a ser el pectoral mayor. ¿Y por qué va a ser importante el pectoral mayor? Pues porque ocasiona la flexión, aducción y rotación medial del brazo. Ahora, con respecto al músculo subclavio, subclavio significa debajo de la clavícula, justo ahí lo podemos observar, ¿no? Entre la clavícula y la primera costilla. Exacto. ¿Qué nos va a permitir este músculo subclavio? Estabilizar la articulación esternoclavicular, ¿no? Detrás del pectoral mayor vamos a encontrar el pectoral menor. Y lo podemos observar ahí. Exacto, ¿no? Podemos observar que va de la apófisis coracoides hacia la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Porque nos va a ayudar a tirar la escápula hacia adelante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Ok, siguiendo con la región de la axila, vamos a ver algo un poco más profundo. En primer punto vamos a ver el serrato anterior. Ok, y lo podemos observar el serrato anterior que está pegado a, a las costillas. ¿Sí? Ese es el serrato anterior. ¿Para qué nos sirve el serrato anterior? Nos va a servir para la antepulsión y la rotación de la escápula, ¿no? A veces nos surge la duda de qué trata lo que es la antepulsión, ¿no? Sería para poder mantener eh, nuestro brazo hacia la parte anterior, ¿no? La antepulsión. Con respecto al músculo subescapular, este va a estar localizado, obviamente, va desde la fosa subescapular, ¿no? Por eso el nombre. Y se va a encargar de la rotación medial del brazo, ¿no? También es un músculo del manguito rotador. Ahora vamos a encontrar también al dorsal ancho, ¿no? Que va desde la parte posterior, ahí lo podemos ver. Dorsal ancho, exacto. Ahí tenemos al dorsal ancho. ¿De qué se encarga? Bueno, se encarga de la extensión del brazo. Ahí está. Siguiente diapositiva. Ok, hablemos de la región del brazo. Con respecto a región de brazo y antebrazo, tenemos que comenzar a hablar de compartimentos, ¿no? Ya que luego cuando veamos inervación se nos va a hacer un poco más sencillo. Ok, con respecto a la región del brazo, va a tener dos compartimientos, como lo podemos observar en la imagen izquierda. Cuando nosotros hacemos un corte, imagen izquierda, por favor, exacto. Vamos a observar dos compartimientos. El compartimiento anterior, que principalmente se va a encargar de hacer flexión, y el compartimiento posterior, que se va a encargar principalmente de hacer extensión. ¿Ok? Listo. Entonces, primero comencemos con los músculos del compartimiento anterior. El primero que va a resaltar es el coraco braquial, ¿no? El coraco braquial siempre lo vamos a identificar ya que va a estar atrás de lo que es el bíceps braquial, ¿no? El bíceps braquial lo va a tapar este coraco braquial, al menos en esa vista. No, el que está más superior, el puntito más superior para el coraco braquial. Exacto, ahí podemos observar el coraco braquial y si vemos la imagen derecha por favor, ahí está, el coraco braquial. Ok. También vamos a tener el bíceps braquial, ¿no? El bíceps braquial va a tener dos cabezas también. ¿Quiénes son? La cabeza larga y la cabeza corta, ¿no? Cabeza larga y cabeza corta del bíceps braquial. El bíceps braquial también va a tapar eh, en su mayoría lo que es el músculo braquial, ¿no? El músculo braquial va a estar lateral al bíceps braquial. Ahí lo podemos saber con el punto inferior, el punto más inferior, ahí al braquial. Exacto. Y luego también lo podemos observar en la parte derecha, ¿no? Parte derecha, exacto. Ahí tenemos al músculo braquial. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora veamos a la al compartimiento posterior. En el compartimiento posterior solamente vamos a tener uno, que va a ser el tríceps braquial, ¿no? Este tríceps braquial. Este va a tener tres cabezas, ¿no? Por eso el nombre. Va a tener una cabeza larga, la podemos observar ahí, muy bien. Una cabeza lateral, exacto. Una cabeza medial, que está un poquito más inferior. Está metida esa cabeza medial. ¿Ok? Y también podemos observar ahí el tendón, exacto, el tendón del tríceps braquial. Ok, eso sería con respecto a la región del brazo. Siguiente diapositiva. Ok, con respecto al antebrazo, también vamos a tener dos compartimientos, ¿no? Vamos a tener un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Aquí hay que saber de manera general para no estar aprendiendo uno por uno. ¿De qué se encarga el compartimiento anterior? Se va a encargar del movimiento de la muñeca. Ojo, el compartimiento posterior va a ser lo contrario al compartimiento anterior. Veamos ahí, por ejemplo, miren.
En el cuadro de la derecha, por favor. Exacto, miren, si es que el compartimiento anterior realiza la flexión de dedos, el compartimiento posterior va a realizar la extensión de los dedos. Si es que el compartimiento anterior realiza la pronación, son pronadores, el compartimiento posterior va a ser, de tal manera va a ser supinador, ¿no? Van a ser supinadores. Con respecto a la inervación, bueno, para ir aprendiéndolo, ya porque es importante saber estos compartimientos, ya que la inervación de este compartimiento anterior va a estar dada por el nervio mediano, excepto dos músculos, el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Perfecto, ahí tenemos esa expresión. Siguiente diapositiva. Ahora observemos a los músculos. Ok. Compartimiento anterior. Ubiquémonos en el punto de color morado, el que está más medial. Exacto. Ahí podemos observar al flexor cubital del carpo. ¿Ok? Nos va a importar su inserción. ¿Hacia dónde va este flexor cubital del carpo? Se va a dirigir hacia el hueso piriforme. Y como el propio nombre lo menciona, se va a encargar de flexionar la muñeca y como siguiente función la aducción de la muñeca. ¿Ok? También lo podemos ver en la parte derecha con más detalle. Ahí está, flexor cubital del carpo. ¿Ok? Siguiente, el palmar largo. ¿Ok? El palmar largo de color naranja. Ahí está. Este palmar largo nos va a importar hacia dónde se inserta, ¿no? En la muñeca vamos a encontrar dos retináculos. Vamos a encontrar un retináculo de los flexores y un retináculo de los extensores. Recordemos que el compartimiento anterior es flexor, ¿no? Entonces se va a ir hacia el retináculo flexor. ¿Cuál es la función del palmar largo? Es más accesorio, no es flexor accesorio de la muñeca. Con respecto al flexor radial del carpo, lo podemos observar de color celeste, el punto celeste, que es más prominente. Exacto. Con respecto a su inserción, nos interesa de que va hacia el segundo y tercer metacarpiano. Y este es contrario al cubital, ¿no? Mientras que el cubital era un aductor de la muñeca, el flexor radial del carpo va a ser un abductor de muñeca, ¿no? De la muñeca. Ok, ya para terminar esta diapositiva, el pronador redondo. Exacto, miren, este pronador redondo, si se dan cuenta, los tres anteriores están yendo hacia la mano, pero este pronador redondo no. Este pronador redondo va a terminar en la mitad del radio, ¿no? En la parte media del radio. Exacto. ¿Y de qué se va a encargar? De la pronación y de rotar al radio sobre el cúbito. Así lo preguntan, ¿no? ¿Quién rota el radio sobre el cúbito? Ahí lo tenemos, el pronador redondo. Perfecto. Por el mismo movimiento, ¿no? Por el nombre, pronación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Perfecto. Ok. Ahora veamos el flexor superficial de los dedos. Es un poquito más prominente y va a tener varias inserciones chiquititas, ¿no? Su origen primero. Va a ir desde el epicóndilo medial. También va a tomar un poco de la apófisis coronoides, ¿no? ¿Y hacia dónde se va a insertar? Bueno, como ya dije, va a tener varias inserciones pequeñas. Va a ir desde la falange media de la 2 a la 4. ¿Ok? ¿Y de qué se va a encargar? También de flexionar, ¿no? Pero es en este caso las articulaciones, la metacarpofalángica y la interfalángica, en este caso proximal. ¿Ok? Ahí vemos sus inserciones, ¿no? Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya para terminar lo que es compartimiento anterior, y los tres finales, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Con respecto al flexor profundo de los dedos, lo podemos ver de color morado. Por favor. Es el que es más medial. Nos va a importar su inserción. Va desde la falange distal de la 2 a la 4.
Y al igual que el anterior, también se va a encargar de flexionar la articulación metacarpofalángica y la interfalángica proximal. Lo que suelen preguntar aquí, y es que a veces lo toma para confundir, es la inervación, ¿no? Este de aquí va a tomar 4 deditos, ¿no? Al tener 4 dedos lo podemos dividir en una mitad lateral y una mitad medial. Eh, la mitad lateral es inervada por el nervio mediano y la mitad medial es inervada por el nervio cubital, ¿no? Aquí para no confundirnos. Mitad lateral mediano, mitad medial cubital. Ok, siguiendo el flexor largo del pulgar. Eh, el pulgar por lo general va a estar separado en cuanto a estos músculos de los otros dedos, ¿no? Podemos ver que el 2 y el 4 van en un paquete en la mayoría de los casos. Pero en este caso el pulgar es independiente, miren, flexor largo del pulgar. Se va a insertar en la falange distal 1, ¿no? Ahí está. Ok, para finalizar ya el pronador cuadrado, vamos a ver que el de aquí no llega hasta la mano, ¿no? ¿Y qué nos va a permitir? El desplazamiento del radio sobre el cúbito, ¿no? Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hasta la anterior habíamos terminado ya lo que es el compartimiento anterior. Ahora veamos el compartimiento posterior. Recordemos que las funciones del compartimiento posterior van a ser las opuestas a lo que es el compartimiento anterior. Ok, ¿qué músculo va a importar aquí? El braquiorradial de color amarillo, el punto amarillo. Ahí está el braquiorradial, van en filita. Braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el extensor de los dedos. Ok. Eh, Vamos a ver que aquí la excepción es el braquiorradial porque los demás son extensores, ¿no? El braquiorradial hace flexión, ojo, pero es accesoria del codo. Ok, accesoria del codo. Mientras que los siguientes extensores van a participar ya en la extensión de la muñeca. ¿Ok? De la muñeca. Ahí está. Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Tiempo premia. Ok. Ok. Este músculo chiquitito lo suelen preguntar. El anconio. Ahí está el anconio, está escondido. Ahí, el anconio. ¿Por qué? Porque este músculo se va a relacionar, ya que tiene la inserción en el olecranon. ¿Ok? Inserción en el olecranon. ¿Y de qué se va a encargar? De la abducción del cúbito, pero en pronación. ¿Ok? En consiguiente, extensor cubital del carpo y extensor del meñique, ¿no? Aquí lo que nos importa es el cubital del carpo, ya que va a tener también la función de la aducción de lo que es la muñeca. Lo podemos observar de color naranja. Siguiente diapositiva. Listo. Con respecto a la mano, nos va a interesar en gran medida lo que es el túnel carpiano. ¿Ok? En el caso del túnel carpiano tenemos que saber qué músculo va dentro de él y que este músculo, discúlpeme, qué nervio va dentro de él y este nervio se ve afectado a lo que es el síndrome del túnel carpiano, ¿no? El nervio mediano. Exacto. Ese nervio mediano cuando es comprimido, ¿no? Por ejemplo, en la posición de usar mucho la computadora, bueno, estar escribiendo constantemente, se puede comprimir y puede generar dolor, ¿no? Nervio mediano. Y lo suelen preguntar, ¿no? ¿Qué nervio pasa por dentro del túnel carpiano? El nervio mediano, mientras que por fuera y superior el nervio cubital. ¿O quién es el techo del túnel carpiano? Tenemos que saber que el techo del túnel carpiano tenemos ahí retináculo flexor. Retináculo flexor. Muy bien. Siguiente diapositiva. Con respecto a la mano, primero hay que identificar los retináculos, ¿ya? El más grandecito y el que está más proximal es el retináculo extensor. Sube, por favor. El punto más superior es el retináculo extensor. Exacto. Retináculo extensor. El más inferior es el retináculo flexor. Ahí. El que está bajito. Perfecto.
retináculo flexor. Con respecto a los músculos, vamos a tener dos oponentes. El oponente del pulgar y el oponente del meñique, ¿no? Observemos el oponente del pulgar. El oponente del meñique va a estar por debajo del músculo palmar corto. ¿Sí? Ese es el músculo palmar corto y debajo de él está el oponente del meñique. Vamos a tener también al aductor del pulgar, que está por detrás de los lumbricales, ¿no? Del lumbrical 4. Discúlpeme, del lumbrical 2. ¿Sí? ¿Me pueden señalar, por favor, al aductor del pulgar? Exacto, ese es el aductor del pulgar. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Hasta ahí la localización de los musculitos más importantes. Es más describirlos y aprenderlo por grupos para poder entender la inervación. Ahora, con respecto a la inervación del miembro superior, nos interesa demasiado el plexo braquial. Primero tenemos que saber cómo es que se origina el plexo braquial. Cuando nosotros vemos los segmentos medulares van a presentar dos ramos, ¿no? Su raíz va a presentar dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El plexo braquial se forma de los ramos anteriores de los segmentos medulares C5, C6, C7, C8 y T1. Perfecto. Acá nos interesa cómo se va a ir formando primero. Los ramos de C5 y C6, las raíces de C5 y C6, nos van a formar el tronco superior. ¿Ok? Los ramos, el ramo de C7 por sí mismo constituye el tronco medio. ¿Ok? Las raíces C8 y T1 nos constituyen el tronco inferior. También lo podemos ver en la imagen de la izquierda, ahí tronco superior, medio e inferior. ¿Ok? Estos troncos van a presentar unas divisiones. Se van a dividir en anterior y posterior. ¿Sí? Cada tronquito se va a dividir en anterior y posterior. Por ejemplo, el superior, podemos ahí ver su división anterior y posterior. El medio de igual manera y el inferior de igual manera. Tenemos que saber aquí cómo es que se van a formar los fascículos. Vamos a tener tres fascículos. Fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. ¿No? Perfecto. También se va a conocer como cordones. Con respecto al fascículo lateral, se va a formar por la división anterior, ¿sí? Por las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio. El fascículo posterior se va a formar por las divisiones anteriores de los tres troncos, del superior, del medio y del inferior. Con respecto al fascículo medial, solamente se va a formar por la división anterior del tronco inferior. Ahí estaba todo, no solo va de corrido. Finalmente, estos fascículos nos van a dar los nervios terminales, ¿no? Que nos van a inervar a una gran mayoría del miembro superior. ¿Y esto por qué? Porque de las raíces y de los troncos también vamos a tener algunas divisiones chiquititas de nervios. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver los nervios que salen de las raíces, los nervios que salen del tronco y luego los nervios terminales. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, veamos a los nervios que salen de las raíces, ¿no? Estos ramos de las raíces. Solamente van a ser dos. Vamos a observar al nervio dorsal de la escápula, si lo pueden señalar. Ahí está, el nervio dorsal de la escápula. Este nervio dorsal de la escápula se va a formar por el segmento medular C5, ¿no? ¿Y a quién va a inervar? Recordemos, nervio dorsal de la escápula, romboides mayor y romboides menor. No, ahí no se van a observar los romboides. ¿Ok? Lo que sí podemos afirmar es que este nervio dorsal de la escápula, para poder llegar a los romboides, va a tener que pasar
por el músculo escaleno medio. ¿Ok? Eso sí podemos afirmar de que pasa por el músculo escaleno medio para poder llegar a estos dos romboides, mayor y menor. El otro ramo de la raíz tenemos el nervio torácico largo. Este nervio torácico largo se va a formar por las raíces C5, C6 y C7. ¿Y a quién va a inervar? El que está más pegado al tórax, ¿no? El serrato anterior. Ok, con respecto a los ramos de los troncos, el único que va a dar ramos es el tronco superior, ¿ya? El tronco superior, recordemos. ¿Quién da ramos? Tronco superior. El medio y el inferior. De aquí van a salir dos ramos, el nervio supraescapular y el nervio subclavio. El nervio supraescapular, recordemos que teníamos dos fosas, la fosa supraescapular y la fosa supraescapular. La supraescapular está anterior, la supraescapular está posterior. Justamente es donde podemos ver a la fosa infraespinosa y a la supraespinosa. Y por ello mismo el nervio supraescapular va a inervar al músculo supraespinoso e infraespinoso. Ya lo vemos que va saliendo. También tenemos al nervio subclavio, que va a inervar al músculo del mismo nombre. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Lo más complejo aquí es los músculos que salen de los fascículos. Primero veamos el fascículo lateral, ¿ya? Tenemos que saber que las divisiones, tanto anteriores y posteriores, son las que están a la altura de la clavícula. No sé si me puede señalar la clavícula, Daisy, por favor. Clavícula. Gracias. Entonces, ahí en esa clavícula podemos observar ahí las divisiones, ¿no? Que pasando un poquito la clavícula ya se van a fusionar para formar los cordones. En ese caso, ahí está señalando la fusión ya para hacer el cordón lateral, ¿no? El fascículo lateral. De este fascículo lateral vamos a obtener tres nervios. En primer lugar tenemos al nervio pectoral lateral, ¿no? Que va saliendo justamente hacia el pecho, pectoral lateral. Exacto. Ese pectoral lateral va a inervar el músculo pectoral mayor. Perfecto. Con respecto a los otros dos, que son ramos terminales, ¿no? Vamos a encontrar el nervio músculo cutáneo, ¿no? Este nervio músculo cutáneo va a atravesar al músculo coracobraquial para poder inervar a lo que es el compartimiento anterior del brazo. Recordemos que estos compartimientos tenían a su vez, estaban compuestos por varios músculos, ¿no? Compartimiento anterior del brazo, recordemos que era coracobraquial, braquial y bíceps braquial, ¿ok? Entonces a estos tres músculos los inerva el nervio músculo cutáneo. De este fascículo lateral vamos a obtener un ramo. El nervio mediano se va a formar por dos partes, un ramo lateral que sale del fascículo lateral y un ramo medial que sale del fascículo medial. Entonces, ya cuando completemos este nervio mediano vamos a hablar de sus acciones, ¿ya? Ahí podemos ver el ramo lateral del nervio mediano, que justamente si es que descendemos un poquito, ahí vemos el ramo medial. ¿Sí? Si podemos señalar el ramo medial del nervio mediano, derecha. Ok, ahí está el ramo medial, ¿no? Del nervio mediano. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora hablemos del fascículo posterior. Tenemos que saber que este fascículo posterior nos va a arrojar varios músculos, ¿no? Podemos observar primero al subescapular superior. Este nervio subescapular superior lo podemos señalar. La parte inferior. Exacto, el nervio subescapular superior. Ese es el primer ramito. Nos va a inervar al músculo subescapular. De igual manera, al músculo subescapular también lo va a inervar el nervio subescapular inferior. Pero este nervio tiene como característica que también inerva a lo que es el músculo redondo mayor. ¿Ok? Recordemos, subescapular superior, solamente el subescapular.
Pero subescapular inferior inerva 2, subescapular y redondo mayor. Al dorsal ancho también nos suelen preguntar bastante. Nervio toraco dorsal, ¿a quién inerva? Al dorsal ancho. ¿Ok? Listo. Ahora, el deltoides también, ¿no? A veces nos preguntan quién inerva el deltoides. Tenemos que responder ahí, nervio axilar. ¿Ok? Deltoides, nervio axilar. El nervio axilar también inerva el músculo redondo menor. ¿Ok? Músculo redondo menor. Ahora, con respecto al nervio radial tenemos que va a inervar al compartimiento posterior del brazo y del antebrazo. Recordemos que en el compartimiento posterior del brazo íbamos a tener al tríceps braquial, mientras que en el compartimiento posterior del antebrazo, por ejemplo, íbamos a tener al braquio radial, al extensor radial del carpo, al extensor de los dedos y otros más, ¿no? Al anconio también. Entonces, por ello es importante aprenderlo por grupos, para no sufrir la inervación. Ahí tenemos a quien inerva el nervio radial. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya viendo el último fascículo, el fascículo medial. El fascículo medial nos va a inervar, nos va a brindar tres nervios chiquititos, ¿no? El nervio pectoral medial, que inerva al músculo pectoral menor y una parte del pectoral mayor. También tenemos que son nervios, nervios cutáneos, que como el propio nombre lo menciona, van a inervar una parte medial del brazo y una parte medial del antebrazo, ¿no? Nervio cutáneo braquial medial, nervio cutáneo antebraquial medial. Vamos a analizar los nombres. Ahora, de este plexo braquial nos va a originar el nervio cubital, ¿ok? El nervio cubital va a inervar casi todos los músculos intrínsecos de la mano, excepto 5, la eminencia tenar y los lumbricales laterales, ¿ok? La eminencia tenar y a los lumbricales laterales. Pero, si es que a estos no los inerva el nervio cubital, a estos los va a inervar el nervio mediano, ¿ok? Esa complementación que tiene el cubital con el mediano. Cubital inerva todos los músculos intrínsecos de la mano, excepto los de la eminencia tenar y a los lumbricales laterales, porque a ellos los inerva el nervio mediano. Ahora, recordemos que el fascículo medial nos daba la raíz medial del nervio mediano, entonces ahí ya lo completamos, ¿no? Justamente estas raíces del nervio mediano le van a hacer un ojal ahí a lo que es la arteria axilar, ¿sí? Vemos el ojal que le hace a la arteria axilar. Perfecto. El nervio mediano va a inervar a todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, excepto dos, el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. ¿Por qué? Porque a ellos los va a inervar el nervio cubital, ¿no? Tenemos esa complementación entre el cubital y el mediano. Perfecto. Siguiente diapositiva. Entonces, hasta ahí habíamos sacado la parte más resaltante en inervación. Ahora hablemos de la irrigación. Vamos a hablarlo por partecitas, ¿ya? Con respecto a la irrigación, el miembro superior recibe la irrigación por medio de la arteria subclavia. Esta arteria subclavia, cuando entre a lo que es la región de la axila, se va a convertir o se va a denominar arteria axilar, ¿no? Y seguimos descendiendo, esta arteria axilar ahora se va a pasar a llamar arteria braquial, ¿ok? ¿Qué nos interesa? De que primero esta arteria axilar va a estar entre las raíces del nervio mediano. Como lo mencioné hace un momento, el nervio mediano le hace un ojal. Regresemos a la anterior diapositiva, por favor, para poder observar eso. Perfecto. Miremos el ojal que le hace ahí. ¿Podemos señalar las raíces del nervio mediano, por favor? Ahí está. Esas son las raíces del nervio mediano y le hace el ojal a la arteria axilar. Y luego de que le hace el ojal a esta arteria, va a pasar a estar entre
los tres nervios que más nos vamos a acordar, ¿no? El nervio radial, nervio mediano y nervio cubital, ¿no? Luego de salir de este ojal de las raíces del nervio mediano, va a estar entre estos tres nervios que son conociditos, ¿no? Mediano, radial y cubital. Esa es la característica anatómica ahí. Siguiente diapositiva. Ok, continuamos aquí. Esta parte va a dar varias ramitas, ¿no? Aquí quiero que nos aprendamos a la circunfleja humeral posterior. ¿Por qué? Porque se los mencioné hace un momento de que en caso de fractura, en este caso localizada en el cuello quirúrgico del húmero, se podría lesionar esta arteria, la circunfleja humeral posterior. Ahora, hablando de venas, primero, si es que vamos de distal a proximal, vamos a encontrar la vena braquial. Esta vena braquial junto a la vena basílica, eh, si podemos señalar en la imagen de sí, la parte inferior, la parte más inferior del circuito venoso. Exacto. Ahí vemos que ya está la arteria, ahí tenemos que está la vena braquial, ¿no? Lateral, y tenemos a la vena basílica. Estas dos me forman la vena axilar, que es la que sale en medio. Ok, la vena axilar, perfecto, ahí tenemos la vena axilar. Esta vena axilar va a presentar a alguien que se le va a añadir, ¿no? Que va a ser la vena cefálica. Recordemos que la vena cefálica se va a unir después que la basílica. Y bueno, esta vena axilar va a seguir su rumbo hasta convertirse en la vena subclavia, ¿no? Pasando ya la escotadura de entrada a la fosa axilar. Ok, bueno, siguiente diapositiva. Con respecto a la vena basílica y la vena cefálica, tenemos que saber que son venas superficiales. La siguiente diapositiva, por favor, Daisy. Exacto, ahí. Vamos a ver este surco que le hace el músculo deltoides junto al músculo pectoral mayor a la vena cefálica, ¿no? Podemos observar ese surco. Y también vamos a observar que por debajo, que también está superficial, podemos observar a la vena basílica. Esa es la vena cefálica que está señalando. Y la que está medial, exacto, ahí está, la vena basílica. Ok, esos son los datos correspondientes a irrigación. Siguiente diapositiva. Bueno, cualquiera que se familiarice completamente con la anatomía y la fisiología humana observará cómo se incrementa sus fendios, ¿no? La complejidad que presenta el ser humano en toda su estructura no ha podido ser logrado sin una figura divina, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la ponencia haya sido de su agrado. Bien, muchas gracias, Giancarlos, por la ponencia. Ha estado muy entendible. A continuación, se dará paso a alguna pregunta que tengan, o si no, ya pasaremos a la trivia. Y antes de pasar a la trivia, se les pasarán algunos links de las cuentas de nuestros auspiciadores para que puedan seguirlos. A continuación, les estaré pasando el link de la trivia para que puedan darla. Recordarles que para los ganadores de las trivias, en este caso una, de anatomía del miembro superior, habrá premios y que se dará un tiempo para que se unan a la trivia. Bien, ahora sí ya comparto mi pantalla para el tablero de la trivia. Bien, este es el link de la trivia, chicos. Ahora se los paso por el chat para que se vayan uniendo. Y el código de ingreso también, por si acaso. Daremos unos 3 o 4 minutos hasta que se unan y luego ya se dará inicio a la trivia. Les estaré avisando.